Hola amigos de quienique.com, continuamos trayendo a todos los candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes. El día de hoy estamos con Zaida Barrero, ella es candidata al Senado de la República por el Centro Democrático. Zaida, gracias por estar acá con nosotros. No, al contrario, gracias a ti, Mateo, por invitarme, por tener en cuenta una candidata que aspira a llegar al Senado de la República. Soy la número 54 en el tarjetón por el Centro Democrático, con nuestro adorable presidente Uribe, nuestro candidato Iván Duque. Bueno, Zaida, cuéntanos un poco acerca de esta aspiración. ¿Por qué decidiste tú lanzarte al Senado de la República? Bueno, mira, las ocasiones se prestan cuando uno tiene mucho interés por ayudar a la patria. Y una de las formas de ayudarla en esta etapa es llegando a uno de los cuerpos colegiados, y el Senado de la República es un gran escalón para poder ayudar a nuestros colombianos, a nuestro pueblo tan adolorido que está ahora con tantas preocupaciones y con tanto que le ha tocado al pueblo sufrir en este gobierno. Zaida, esta nueva etapa en el Senado de la República, estos próximos 4 años van a tener como varios retos. Indudablemente uno de esos retos es la inclusión de nuevas curules, en este caso para los candidatos de las FARC, pero asimismo el Senado ha tenido una mala imagen, casos de corrupción, problemas que les ha afectado como institución. ¿Cómo lograr atender esos retos que vienen en estos próximos 4 años? Pues mira, esto es muy interesante, esta etapa del Congreso. Primero, porque la corrupción nos está ahogando a Colombia. Y qué pesar que muchos de los padres de la patria estén involucrados en estas corrupciones, con lo de Odebrecht, con lo de Reficar, la cantidad de cosas que se están viendo que hace muchos años, yo no es que te esté diciendo que nunca ha habido corrupción, pero ahorita fue una cosa, un boom terrible para este país. Entonces uno sí puede hacer mucho, tratar de que la corrupción llegue a cero, que se acabe la corrupción en el país. Y tú has visto una cosa muy importante entre las funciones y entre las cosas que yo quiero hacer en el Senado, que la mujer no es corrupta, o sea, no todo, no podemos Hay menos generalizar, casos es de menos mujeres. casos de corrupción, porque tú verás que en Odebrecht, en Reficar y en muchos otros no hay una sola mujer investigada. Eso es algo que nos dice y nos está enseñando que las mujeres somos mucho más cuidadosas en el manejo de los dineros que se nos encomiendan en cualquier estado, mucho más en lo de la función pública. Yo he abogado por el empoderamiento y uno de mis principales retos es bregar porque el empoderamiento de la mujer en la función pública se respete. Y curiosamente en el Congreso no hay tantas mujeres congresistas. ¿Será que esta próxima legislatura van a haber más? ¿Usted Yo cómo? creo que sí. Yo pienso que Dios nos va a ayudar a muchas a llegar al Senado para seguir ayudando a sanear las finanzas de nuestro país. ¿Y qué otras virtudes puede darle de pronto la participación femenina en una rama tan importante como la legislativa? Pues mira, la mujer es mucho más cumplidora de su deber. Lo que se le encomienda a una mujer tiene casi un 100, un 90%, 100 de efectividad. Yo, por ejemplo, manejo un grupo de emprendedoras que el emprendimiento femenino está ahorita no de moda, pero siempre ha estado ahí, pero nunca lo habían exaltado tanto como estamos haciéndolo nosotros ahora. Tú sabes que la mujer tiene el 70% en su ADN de emprendimiento y son las que son madres, cabezas de familia, son las jefes del hogar, las que están emprendiendo para sacar a sus hijos adelante, para ayudar al esposo si quedó sin empleo o por si se fue de la casa. La mujer sale adelante educando a sus hijos, dándoles una cantidad de muestras de cómo una madre cabeza de familia o una mujer directora del hogar, de su casa, ella siempre está mirando a ver qué hace por mejorar el mejor vivir de sus hijos. Entonces,
De verdad que es muy interesante llegar al Senado por todas estas cosas para que la mujer emprendedora tenga un respaldo económico para que pueda funcionar, porque muchas mujeres saben hacer muchas cosas, pero no hay dinero. Entonces yo estoy tratando de crear una financiera en las cuales no se les pidan tantos requisitos y que sí la mujer tenga cómo acudir para sacar un capital semilla y que ellas puedan hacer sus productos y los puedan vender fácilmente. O sea que desde el Congreso usted está proponiendo leyes para el emprendimiento femenino. Sí, claro que sí. Seguiré con esa bandera y con esa lucha que vengo desarrollando porque yo soy en este momento soy directora de emprendimiento femenino de la Universidad Sergio Arboleda. Entonces, hemos hecho muchísimo por la mujer, por la población vulnerable. Hemos ido a La Guajira en compañía en combinación con la Embajada Americana. Se les ha enseñado, les hemos organizado todas las actividades que ellas tienen como emprendedoras. Les hemos desarrollado ese ADN emprendedor que lleva a la mujer. ¿Y qué otras situaciones, qué otros temas usted podría como tratar para defender de pronto los derechos de la mujer desde el Congreso de la República? De pronto, ¿qué otras situaciones vulnerables o difíciles presenta la mujer en un país como Colombia? Mira, ahorita una de las cosas más importantes y que yo he tratado y trataré de que la mujer se involucre es en volver a la institucionalización de nuestro país. Nuestro Estado es un Estado de derecho y resulta que esto no se está respetando, no se ha respetado y la mujer tiene que involucrarse para que Colombia vuelva a ser el Estado de Derecho que era. Y no con este ejemplo que tuvimos del fast track, de sacar leyes rápido, de la Constitución no respetarla, de pasarse, excúseme la expresión, si es válida por la galleta, muchas cosas de la Constitución. Y entonces la mujer tiene que tomar las riendas para que todo esto se respete, para que los tres poderes públicos, cada uno coja su competencia sin quitarle la competencia a la otra, como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cada uno haciendo su labor y las mujeres empujando y ayudando, creo que nuestro país va a salir adelante. Usted nos hablaba ahorita de llegar a cero corrupción. Sí. Esa cero corrupción, una de esas ramas era la mujer en la función pública, pero también hay otros aspectos para llegar a esa cero corrupción. ¿Cómo llegar a ese punto? No, lo mejor es con el propósito que entra la mujer a que las cosas cambien. Entonces, si la mujer se propone, ayuda, está pendiente de que, por ejemplo, el dinero del Estado se emplee en lo que es. Por ejemplo, la salud, que se emplee en la salud y no buscando carteles de no sé qué enfermedades que nunca se cumplieron y sí la gente quedó desamparada totalmente. También en la educación, ayudar a la educación en Colombia. Un país sin educación, sin que los niños se eduquen, sin que los niños vayan por el buen camino, no tiene buen futuro. Entonces la mujer tiene que estar pendiente de que la educación de los niños, de los jóvenes y aún de los adultos tenga prioridad 1A, porque es lo más importante también para el desarrollo de nuestro país. Respecto a este tema de la educación, es importante de pronto aclarar cómo lograr no solo que los recursos de la educación vayan a la educación, sino también cómo hacer que la calidad y de pronto, bueno, sí que la calidad tanto en estudio, tanto en universidades o estudio técnico y en los colegios sea la requerida, porque muchas veces no cumplimos de pronto con ciertos estándares internacionales, no estamos como muy bien en algunos temas. ¿Cómo lograr eso, fortalecer ese sector? Pues lo primero es siendo veedoras de que en las universidades, en los colegios, en las escuelas y la educación técnica cumplan con los parámetros que son para llegar a sacar grandes técnicos, grandes profesionales y que el bachillerato vuelva a ser lo que era, mucho más fortalecido, para que así cuando lleguen a estudiar los estudios universitarios, el joven esté muy bien preparado. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vigilar que todo esto se cumpla.
La mujer tiene que volverse como una, lo que te decía antes, una veedora de que todo lo que se proponga en cuanto a educación se cumpla. ¿Y cómo motivar a estos jóvenes que muchas veces salen del colegio y no siguen una carrera universitaria? Entonces, pues, la motivación tiene que empezar desde el hogar. Desde enseñarle al hijo, mire, hijo, lo más importante en la vida es el estudio. Esa es la mejor herencia que un padre le puede dejar a un hijo, porque no es el dinero se acaba. Pueden suceder 1000 cosas en un país y el dinero se desaparece, pero lo que le deje en la cabeza el papá, la mamá, en sus estudios, eso no se lo quita a nadie. Entonces, primero, que los papás les enseñen, los eduquen y les formen su vida hacia el estudio, hacia el aprendizaje. Luego ya llegan al estudio, a las universidades, a los tecnológicos, a mil sitios donde puede uno ser autodidacta, estudiar como dicen, como Dios manda, pero en conciencia. ¿Y quiénes tienen que estar vigilantes de ellos? Los padres, los profesores, las personas que rodean a toda esta gente que quiere superarse y ustedes van a ser el futuro de Colombia, son ustedes. Nosotros estamos ya saliendo, hemos hecho un camino y como decía no sé qué cantante, si hace camino al andar, lo hemos hecho, muchos regular, otros mejor, pero ¿cuál es la esperanza de Colombia? Ustedes, la juventud, y si no la formamos, ¿qué esperamos entonces de nuestro país? Pero los jóvenes son demasiado capaces. Muchas veces estos jóvenes también se quejan porque salen de la universidad y no tienen cómo conseguir un empleo, cómo poder vincularlos al mercado laboral o de pronto a que ya no se vinculen como empleados, sino a crear sus propias empresas. Fíjate tú que esta es una de las cosas bien interesantes de este punto. Primero, el papá Estado no tiene suficientes empleos para dárselos a todo el mundo. Segundo, yo dije una vez en una entrevista hace muchos años que la mejor universidad a veces se llamaba la Universidad de Palanquero, porque es la universidad de las palancas. El que no tiene palancas no entra a ocupar determinados puestos y eso no puede ser y por eso es tan importante los concursos. El estudiante, por ejemplo, tiene siempre que estar pensando, si no me sale este puesto, yo soy capaz de emprender, yo soy capaz de hacer algo. Y por eso el emprendimiento es tan importante, porque ¿cuántos estudiantes, aún en la universidad, crean sus productos, crean sus planes de negocios, salen adelante con una cantidad de inventos maravillosos y creativos que uno no se imagina ni que la sociedad se imagina? Entonces, no es, el único empleador no puede ser el Estado. Y hay que acabar con el prurito de decir siempre, llega el muchacho a solicitar que lo nombre. Y lo primero que le dicen, ¿qué experiencia tiene? Pues ¿qué experiencia va a tener un muchacho que acaba de salir? Y si no le dan la oportunidad de tener la experiencia, ¿cuándo la va a tener? Entonces, los concursos son muy importantes para que los muchachos entren a ocupar las posiciones que obviamente van desocupando otras personas que ya están saliendo de estar en los cargos muchos años. Pero no podemos nunca descalificar toda esa creatividad, toda esa innovación de los jóvenes, porque ellos son el futuro de Colombia y los que nos van a sacar adelante a nosotros cuando ya estemos en la tercera edad, ya empezándola. Otro de los temas que le preocupa a los colombianos es el de la seguridad. Seguridad tanto por el tema de estas bandas criminales o el ELN, pero también seguridad ciudadana, que lo roban, que no pueden subirse al transporte público, el cosquilleo. ¿Cómo fortalecer esa seguridad? ¿Cómo dar esa no solo sensación de seguridad, sino que efectivamente hayan menos casos de estos? Ese es un problema bien delicado. Y ahorita con tanta gente que llegó a nuestro país muriéndose de hambre, con tanta gente que salió de la guerrilla que no le han cumplido y no tienen cómo subsistir. Qué cosa tan terrible.
la policía no alcanza a controlar todo este vandalismo que se ha desatado, las violaciones de las niñas, la venta de droga, los establecimientos públicos donde no se controla y hay esta cantidad de asesinatos o suicidios de muchachas jóvenes, de niñas lindas que tenían todo un futuro. ¿Qué es lo que tiene que hacer una ciudad? Pues si la policía no alcanza, hay que crear más policías para que ayuden, porque no en otra forma puede uno controlar esta desbandada de inseguridad que nos está atacando. Todos tenemos miedo, porque cada uno es dueño de su propio miedo, pero nosotros tenemos cada uno que convertirnos como en un policía, digámoslo así, para ayudar a proteger al otro ciudadano. Pero aquí viene el problema: si tú denuncias, te involucran a ti, te llevan presos a ti. Entonces la gente no quiere colaborar, porque dicen, yo llevo a este señor al hospital y allá me encierran a mí, me dejan a mí como si yo hubiera sido. Entonces tenemos que fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. La policía hay que fortalecerla. Los muchachos en las casas tienen que saber que salir con unos celulares costosísimos, que ir por ciertas zonas es muy peligroso. Y todo esto, todos tenemos que colaborar y hacer seguridad mientras nos organizamos. Gracias a Dios el presidente Uribe, por eso la gente lo quiere tanto y por muchas otras cosas más. Porque antes acuérdate que no podíamos salir ni por carreteras, no podíamos salir ni a la calle. Y él vino y puso y implantó la seguridad. Pero ahorita estamos totalmente desamparados los ciudadanos. Rogarle a Dios que nos proteja, eso sí, primero que todo. Y segundo, tratar de que la policía y el ejército se fortalezcan. Saida, lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué, usted cómo le garantiza a los ciudadanos que de llegar a un cargo público sí va a cumplir con sus promesas, no solo con sus promesas, sino que en verdad va a trabajar y no va a ser como otros de pronto congresistas que llegan al Senado y pasan y reciben su sueldo y seguramente no hacen nada? Y qué pregunta tan interesante, y como uno siempre dice, me dijiste la pregunta que era, pero es que yo no es que vaya a hacer, es que yo ya he hecho. Yo ya he estado trabajando por el emprendimiento, yo ya he estado trabajando por la seguridad, yo ya he estado trabajando por la salud y la educación. Pero ¿cómo les garantizo? No solamente con la palabra, que mi palabra es una escritura, sino con las ganas y el amor que le tengo al Estado colombiano y a los ciudadanos. Entonces, yo no quiero tener imitar a los que llegan por el hecho y por el prurito, decir soy senadora y sentarse a calentar asiento ahí, ir las veces que quiera y cuando no le conviene no va y cuando sí le conviene sí viene y vota. Entonces yo, en mi conciencia, en mi forma de ser y en la hoja de vida que tú puedes mirar, he cumplido siempre con lo que se me ha encomendado. Por eso tal vez Dios me dio la oportunidad por lo menos de aspirar al Senado de la República. Y claro que si salgo voy a cumplirles porque es por mi conciencia y mis principios, no porque me juzguen los demás. Bueno, Saida, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti y de verdad que ayúdenme a ayudarlos en el número 54 al Senado en el tarjetón por el Centro Democrático y hay que pedir el tarjetón para votar en la consulta por Iván Duque, que es nuestro candidato. No, muchísimas gracias por estar acá y gracias también a ustedes, nuestros usuarios de quienique.com. Gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo. Recuerden visitarnos en www.quienique.com y en nuestras redes sociales estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.